Por estos días, esta semana pasada hablé con una persona que trabaja para una empresa que limpia tanques que almacenan petróleo. El petróleo, después de ser extraído del pozo, se lleva a estos tanques inmensos, y allí se almacena para después ser enviado por oleoductos o un camión, una tractomula que se lleva este petróleo. Estos estanques están o necesitan mejor mantenimiento regularmente, y dentro de ese mantenimiento es su limpieza. Cuando los desocupan para limpiarlos, lo que hay en la base, lo que hay debajo y lo que hay en sus paredes de estos tanques es petróleo endurecido y algo sucio, y es difícil de sacar. Es como una costra negra, una costra de diferentes espesores dependiendo del lugar donde estén. Es caliente cuando así empiezan a limpiarlo, es muy espesa y dura en partes. Además, estas personas antes de entrar a hacer esta limpieza, tienen que echar aire y botar agua para que salga los gases que allí se encuentran. Y me comentó este hombre que tienen que usar diferentes herramientas, como cinceles y otras cosas, para romper lo duro de la costra. Y después usan unas aspiradoras especiales para extraer esto de los tanques. Y para ablandar esta capa dura de petróleo, le echan toda clase de químicos. Esto para disolver el petróleo que todavía queda allí. Y después de haber hecho esta limpieza profunda, usan jabón Dersa en polvo para cortar la grasa. No hay nada igual al Dersa para cortar la grasa, dijo el hombre. Y a punta de agua y jabón dejan eso completamente limpio. Tan limpio que se puede pasar un trapo blanco y no se ensucia. De hecho, para entregar el trabajo no debe verse nada negro dentro del tanque por ninguna parte. Es impresionante ese trabajo que me comentaba esta persona cuando hablé con ella. Y en la medida que más me contaba acerca de él, yo meditaba en cómo Dios hace algo similar en la vida de los creyentes. Nos limpia de una forma que ya no tenemos esa grasa espesa y pegajosa que es el pecado. Jesús en la salvación nos limpió de una forma que si se pasara un trapo blanco por nosotros, sale limpio. Lo que hizo Jesucristo en la cruz, o lo que logró Jesucristo en la cruz, es una limpieza completa de esa suciedad. Sin embargo, al mismo tiempo, después de la salvación, nos damos cuenta que hay suciedad en nuestro ser, ¿cierto? ¿Será que no quedamos tan limpios? La respuesta es sí, completamente limpios a los ojos de Dios. Dios nos ve a través de la pureza de Jesús y por eso no tenemos mancha. Pero todavía estamos en este cuerpo, pero Él nos ve a través de Jesucristo y por eso estamos limpios a sus ojos. Pero todavía hay suciedad y esta debe ser succionada con una aspiradora y echada fuera. Todavía pecamos. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, vemos que todavía hay esa grasa negra, pegajosa y dura. Y es de esto de lo que vamos a hablar hoy, de la limpieza que se inicia después de la salvación. Los teólogos lo llaman la santificación progresiva. La santificación inicia al momento en que alguien ha depositado la fe en Cristo y que esto continúa hasta el momento de su muerte. Hoy iniciamos una nueva sección acerca de la santificación. No es una sección completamente diferente, porque ya hemos hablado de santificación en el pasado, pero sí tiene un matiz diferente, otro aspecto de esta gran verdad de la santificación. Si recuerdan, en esta sección se inició, la sección práctica se inicia en el capítulo 4 de Efesios. Pablo allí está exhortando a los efesios y por implicación a todos nosotros a que vivamos vidas santas. Y esto lo hace cuando nos anima como hijos de Dios a que andemos en unidad. Noten
ahí en el capítulo 4, versículos 1 hasta el 16. Ahí está hablando exactamente de eso. Esta es una unidad como la unidad que existe entre las tres personas de la Trinidad. Además, nos dice que debemos andar en santidad. Versículos 17 al 32 del mismo capítulo 4. Deben andar esa santidad porque son personas nuevas en Cristo. Y su estilo de vida debe reflejar esta nueva posición. Y hablamos de este nuevo estilo de vida porque ese nuevo estilo de vida se manifiesta en amor. Capítulo 5, versículos 1 al 6. Andar en amor como Cristo nos demostró su amor sacrificial. Este andar también incluye abstenerse de todas esas malas prácticas que son propias de los incrédulos. Y en esta sección, Pablo exhorta a los creyentes a andar en la luz. Ese es un llamado a andar en la luz en lugar de participar de las obras de los malvados. Versículos del 7 hasta el 14 del capítulo 5. Esta subdivisión que veremos hoy y veremos también en los domingos que siguen, la podemos dividir en tres partes. Una es no involucrarse. Los creyentes no deben involucrarse con los malvados. Capítulo 5, versículos 7 al 10. No involucrarse con sus obras. Versículos 11 y 13. Más bien ser aprobados por la luz de Cristo. Versículo 14. Hoy nos enfocaremos en no involucrarse con los malvados. Versículos 7 y 8. Y la semana entrante continuaremos con este mismo tema. Versículos 9 y 10. Pablo en esta sección nos recuerda a todos los creyentes que son hijos de la luz y que deben demostrar ese hecho en todas partes, demostrar lo que son ahora. Los exhorta a negarse a participar con los incrédulos en sus actos de desobediencia, negarse a regresar a lo que eran. Este andar es algo nuevo que debe usted hacer. Y sabemos que es algo que se debe hacer porque la santificación claramente no es algo que se recibe como una experiencia, como una pastilla que uno se toma. No, la santificación no se toma. No es un evento tampoco que pasó en un momento del día en particular. La santificación es algo que usted constantemente, como resultado de entender las Escrituras, hace. Versículo 8, noten ahí, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Y noten esa palabra, andad como hijos de luz. Andar es un mandamiento, es algo que tienen que hacer. Antes eran tinieblas, antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de la luz, o andad como los que pertenecen a la luz. Eso es lo que usted debe hacer. Y es interesante ver que a pesar de que esta es una verdad clara, que se repite en muchos lugares de las Escrituras, todavía hay algunos que piensan que la santificación es algo que se recibe en un instante. Y yo creo que la gente piensa de esta forma porque para Dios en la salvación, como lo decía al principio, el hombre es declarado santo, justo. Por lo tanto, es identificado como un santo. Pero esa santificación es diferente. La santificación es posicional e instantánea y se confunde con la santificación progresiva. Esta santificación tiene que ver con la posición del creyente, no con la vida actual del creyente. Pero la santificación progresiva, se da a través de la obediencia a la palabra de Dios y es capacitada por medio del Espíritu Santo. El creyente es capaz de vivir una vida incrementada en santidad. Y por esto, toda persona salva está involucrada en un conflicto diario. Todos nosotros luchamos con los pecados diariamente. La nueva naturaleza en Cristo batalla todo el tiempo con nuestra carne. Pero hay una provisión adecuada para la victoria por medio del poder del Espíritu Santo, quien mora en el creyente. Sin embargo, la batalla permanece en el creyente a lo largo de esta vida terrenal. Mientras estemos acá, no va a terminar. Hasta el momento que pasemos a la presencia del Señor, vamos a estar luchando. La erradicación del pecado no es posible.
Pero el Espíritu Santo provee lo necesario para tener victorias sobre ese pecado. Las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas especialmente para traer esta verdad a cada uno. Pero igual, ¿no les parece increíble que la gente siga enseñando la santificación como un regalo que se recibe? Algo que ustedes obtienen como una segunda experiencia, dicen algunos. Que cuando llega el Espíritu Santo, hay unos que creen así, que primero una persona es salva y que después llega el Espíritu Santo. Ellos creen que con esa segunda llegada es que una persona está completamente santificada. Hay mucha confusión y algunos hasta dicen que no deben hacer nada. Solo deben dejar a Dios que entre en sus vidas. En inglés hay un dicho que dice let go and let God. Ese es su moto, que significa dejar que Dios obre en sus vidas. Es como dejar que Dios entre en sus vidas y Él haga la obra de santificación. Por eso es que muchos no se santifican y siguen en esa lucha constante con los pecados porque no están haciendo nada. No están haciendo nada. No han entendido. Esperan que Dios, de una forma milagrosa, entre en sus vidas y les cambie. Para ellos no hay lucha. No hay dificultad, solo basta con dejar que el Señor obre. Y sabemos que así no funciona. Tenemos que obrar nosotros, tenemos que participar, como nos dice acá los textos con claridad. Tenemos que andar en santidad, tenemos que andar en la luz. Y esa es la enseñanza de santificación para muchos. Si entrega su vida a Él, dice, Él lo hará por ustedes. Él será victorioso en usted. Y bueno, yo le pregunto entonces, si eso fuera verdad, si Él simplemente entrara en un momento en la vida de alguien, ¿para qué necesitamos las epístolas? No las necesitaríamos, especialmente estas secciones prácticas. Porque la pregunta que nos hacemos, ¿por qué el apóstol se toma la molestia de darnos un argumento, después darnos otro argumento, después de repetir el mismo argumento? Todo el tiempo lo hace. ¿Por qué? Porque necesitamos de estos textos para nuestra santificación. Noten cómo lo hace. Versículo 7. No seáis partícipes con ello. Está diciendo, no lo hagan. Esto es algo que usted debe hacer. No dice que Dios lo hace por usted. Usted como creyente no deben convertirse en un partícipe con ellos, dice Pablo. Ellos, ahí son los impíos. No seáis. Ese verbo, no seáis, es un verbo en imperativo y presente. ¿Eso qué quiere decir? Que lleva una fuerza, un comienzo, inicia en algún momento en la vida de alguien y continúa. Es algo que no se puede parar. Todo el tiempo hay que estar en ese proceso. No seáis partícipe. Y además, no seáis lleva la idea de que existe la posibilidad de entrar en esa condición de convertirse en un compañero participante con ellos. Por lo tanto, a la luz del juicio venidero, a la luz de la ira que viene en el versículo 6, los creyentes no deben ser engañados pensando que es inofensivo convertirse en participantes con los incrédulos. Es grave ser participante con ellos. Esta misma palabra es la que encontramos en el capítulo 3, versículo 6. Noten allí, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Efesios 3:6, el creyente es llamado a ser un compañero participante de la promesa. Y en el versículo 7, capítulo 5, la idea es que no sea socio o cómplice, partícipe con los impíos. En el 3:6 la participación es positiva y en el 5:7 es algo negativo. Y alguien participa cuando se identifica de alguna manera con ellos, ya sea con el Señor está participando, con Cristo, o con ellos está participando con los que van a recibir la ira. Y noten la palabra ellos, no seáis partícipes con ellos. Ellos son los mencionados ahí en el versículo 3 del 3 al 6, 5 del 3 al 6. Estos ellos son los objetos de la ira de Dios. Debido entonces a que los creyentes están en una nueva comunión con el Señor y son santos, no deben ser compañeros, participantes
con pecadores que van en una dirección opuesta. Esto no implica que los creyentes, piensen esto bien, no implica que los creyentes deben tener ninguna o no deben tener ninguna asociación con los incrédulos, sino que no deben participar de su estilo de vida. Son cosas diferentes. Piensen en esto, si no hubiera ninguna asociación con incrédulos en el mundo, no habría oportunidad de ser luces en el mundo. Entonces, a pesar de que están en el mundo, no son del mundo. Esa es la idea que hay detrás. Hay una diferencia abismal entre un creyente y un no creyente. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es la diferencia que existe entre la luz y las tinieblas o la oscuridad. ¿Y por qué hay diferencia? ¿Por qué hay diferencia? Aquí en el capítulo 5, versículo 8, nos muestra que los cristianos han sido personas cambiadas totalmente, porque antes erais tinieblas, antes eran una cosa y cambiaron a otra cosa. Ya no son tinieblas, sino son luz en el Señor, porque antes eran tinieblas. La conjunción porque nos lo está explicando, nos está dando la razón por la cual los creyentes no deben ser compañeros de viaje con los que son del mundo. El verbo es enfático y enfatiza una condición pasada. Si lo traducimos del original, podríamos decir, ustedes mismos erais. Ustedes mismos eran. Esas son las palabras que encontramos allí. Y noten además el adverbio antes. Ustedes mismos eras antes. Con este adverbio, más el verbo, Pablo nos muestra que esto es cosa del pasado. Él quiere dejar esto bien claro. Esto pertenece al viejo hombre. Además, noten cómo lo contrasta con el siguiente adverbio, ahora, que indica tiempo presente. Es decir, que esta era una condición anterior, de la que ya no hacen parte para nada. Ahora es diferente. Y ahora, este verbo, o esta palabra que tenemos después de la hora, ahora, o el término tinieblas mejor, hablemos de tinieblas santo, esto significa oscuridad, penumbra, caos, oscuridad de sol. Es una oscuridad como la oscuridad que se encuentra en las profundidades del océano. Tinieblas se le llama al lugar donde no está el Dios de la luz. Antes eras tinieblas. Tiene la idea de maldad. Job 19:8 lo dice, Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar y ha puesto tinieblas en mis sendas. Además, los desobedientes están en las tinieblas. Salmo 107:10, moradores de tinieblas y de sombra de muerte. Pablo, él mismo usa esta palabra en 3 ocasiones, en el versículo 8 del capítulo 5, el versículo 11 del capítulo 5 y en el 6:12. Y a menudo se utiliza esta palabra para referirse a aquellos que viven en el reino del pecado o a la futura morada de los impíos, Mateo 8:12. Por lo tanto, la oscuridad, las tinieblas significa pecado, tanto en relación como la persona, al reino o con su poder. Y aquellos que están en tinieblas están a tientas en esta vida, sin luz, sin la luz de la revelación de Dios. Su futuro para estas personas será oscuridad, pero inclusive más oscuridad, peor, cada vez es peor. Y algo interesante de observar es que Pablo dice, o no dice que los creyentes estaban en las tinieblas, sino que eran las tinieblas mismas. Es decir, estaban encarnados, eran la encarnación de las tinieblas. Y como tales, fueron influenciados por el poder del pecado y además eran aprobados por los que practican el pecado, como nos dice Romanos 1:32. Sin embargo, en la salvación la condición cambia y pasa de las tinieblas a la luz. Ya no son dos, ya no son lo que eran antes. No tienen comunión, ya no tienen más comunión con el pasado, porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Hay diferencia entre el cristiano y el no cristiano, hay una diferencia abismal, es absoluta esa diferencia. Y usted no debería tener
ningún problema, ninguna dificultad en reconocer esta diferencia. A veces no es tan fácil, no que tenga que estar juzgando quién está y quién no está, pero a veces las personas no lo tienen ni siquiera claro en su mente si una persona es creyente o no creyente. Los creyentes son diferentes, son completamente diferentes porque en ellos les ha ocurrido algo que se llama la regeneración. Y la regeneración no simplemente es una mejora superficial, es un renacimiento. No es que venga un hombre y le quite la costra negra, sucia y grasosa del pecado y le saque brillo. No es que le eche derza para lavarse la cara y le corta el pelo y ya está. Y lo peina y quedó perfecto. No, no, no. Tiene que nacer de nuevo. Hay una completa transformación. No hay un término más radical que este. Si algún hombre está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Y esto nos lleva al origen de todo. Una creación es traer algo de la muerte a la vida. No es algo que mejora, no es que ahora se adapta a la vida cristiana en una nueva creación. El hombre se convierte en cristiano, el hombre que se convierte en cristiano es un hombre que se ha creado de nuevo. Y este entendimiento es clave. Y es bueno enfatizar esto, para resaltar el pensamiento que tiene el apóstol en este texto, para resaltar lo que era y lo que es. Antes eran oscuridad, pero ahora son luz. Ahora bien, estos son términos absolutos y usted debe ponerlos a prueba en ustedes mismos. ¿Hay una diferencia en su vida? ¿Hay una diferencia? Si no hay diferencia, entonces siguen las tinieblas. Porque yo, si quiero ver si en realidad ha ocurrido un cambio, solamente me basta con mirar el pasado. Si yo soy lo mismo que era en el pasado, entonces no ha pasado nada. Si yo miro al pasado y digo, no, yo ya no soy eso, no soy todavía lo que yo quiero ser, pero ya no soy eso, entonces ahí hay una modificación, hay un cambio. Antes eran oscuridad y ahora son luz. Estos términos, como dice Pablo, los va desarrollando. Eso es lo que usted era antes y lo que es ahora. Él dice, porque antes eras tinieblas, antes hacían parte de la vieja historia. Era como si fuera, érase una vez, eso era el hombre una vez. Y el contraste es ahora, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Miren hacia atrás, dice Pablo, miren hacia atrás, allí érase una vez esa era su posición, pero ahora, y ahora es la misma palabra que Pablo usa en Efesios 2, si lo recuerdan, 2 versículo 11, si quieren ir allí, dice, recordad, pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y noten el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pero ahora, gracias a Dios le damos por ese pero ahora. Gracias a Dios que ya no está en esa vida anterior, pero ahora. Ustedes y yo estábamos ahí, pero ya no más. En algún momento todo cambió. Ahora es lo importante. Y esa es la diferencia entre no ser cristiano y ser cristiano, el ahora. Y Pablo, para dejarlo claro, contrasta las tinieblas con la luz. No pueden mezclarse nunca la luz con las tinieblas. Son eternos opuestos. Él le dice esto a los corintios, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y él quiere que los efesios se den cuenta de que ya no son oscuridad, sino luz en el Señor. El apóstol nos dice que somos luz o oscuridad. O somos o una cosa o somos la otra. O somos cristianos o no somos cristianos. No hay grises. No puede haber nada en la mitad. No existe tal cosa como un medio cristiano. Es que él casi que medio cree. Él se separó, pero
él se fue, pero no pensamos que todavía puede ser. O es o no es. No existe nada en la mitad. Piensen en una cola o en una línea, unas personas que están haciendo una línea en un buffet. Piensen en esto, en un buffet el día del matrimonio de alguna persona. Imagínense que usted tiene muchísima hambre y lleva varios días, no tiene trabajo, no ha comido mucho y sabe que en las bodas dan comida. Entra al matrimonio sin ser invitado. En un momento los invitados son llamados a hacer la línea para comer. Usted se para y hace la cola. Y unos pasitos antes de llegar al buffet, se le para alguien de frente y le dice, usted no. Sálgase de la línea, de la cola y sálgase de la fiesta. Es cierto que estuvo a punto de comer, casi que come, casi que le toca comer. Pero eso no es consuelo. El casi nunca vale. O hace parte de la fiesta o no. O es cristiano o no es cristiano. O es luz o es oscuridad. Pablo les dice que ahora son luz en el Señor, pero ahora sois luz en el Señor. Ese es un gran contraste. La palabra luz principalmente se refiere al carácter y la revelación de Dios. Dios está revestido de luz, Salmo 104:2, la luz viene de Dios, Salmo 4:6, y la luz mora con Él, Habacuc 3:4. Dios puede convertir las tinieblas en luz. La luz viene del Señor y Él está diciendo que ustedes son luz. Nos está diciendo aquí el apóstol, por supuesto, que debe ser algo tan claro, que todos debemos saber que somos luz, porque no pueden entender, si usted no es luz, no puede entender y aplicar el argumento que Pablo nos está dando acá a todos. No lo puede hacer porque tiene que entender al menos que hace parte de la luz. Si no está muy seguro de si es o no luz, no puede entender el mandamiento de anden en la luz. A lo largo del Nuevo Testamento hay una distinción clara, marcada entre el cristiano y el no cristiano, entre la iglesia y el mundo. Y toda la tragedia de la iglesia hoy es que esa distinción se ha perdido. Los reformadores protestantes dijeron que la iglesia constituida o la iglesia cristiana tenía al menos 3 marcas. Hoy hay un ministerio que se llama 9 marcas de la iglesia. De hecho MacArthur dice son 10 las marcas de la iglesia. Hay otros que dicen que son 11. Todas son muy acertadas e importantes para identificar una iglesia bíblica. Pero ya sean 3 o 9 o 10 o 11, yo les digo que lo mínimo debe ser un lugar donde se predica la verdad, la verdadera doctrina. Un lugar en donde se administran las ordenanzas, como lo hicimos ahora, el bautismo y la cena, donde se aplica la disciplina eclesiástica. Pero hay confusión. Han llegado enseñanzas que van difuminando las líneas. La moralidad, por ejemplo, ha entrado y se ha mezclado con el cristianismo. Y eso ha distorsionado la responsabilidad, la responsabilidad del pastorado. Muchas veces se piensa que el pastor debe ser el amigo de toda la congregación. No, el apóstol, la responsabilidad del apóstol es predicar acerca del pecado, predicar de la verdad, de las doctrinas. Esa es la responsabilidad. Hoy en día se supone que si un hombre vive una buena vida, un buen hombre se porta bien, es un cristiano. Él debe ser cristiano porque es un buenazo. Pero eso no es suficiente. El apóstol aclara esto magistralmente. Lo que era y lo que es, ahora son luz, dice él. No basta con ser un buen hombre. La pregunta es luz. Son luz en el Señor. No basta con ser un buen hombre o una buena mujer, son luz. No importa si son cristianos, bebés recién nacidos o adultos en la fe, pero así sean bebés o sean adultos, son luz. Para el apóstol es clave que esto quede claro, lo que era antes y lo que es ahora. Ahora son luz en el Señor. Él no dice, en un tiempo usted estuvo en la oscuridad. No, lo que dice
es que usted era la oscuridad. Quiere decir que no solamente estaban en la oscuridad, sino que la oscuridad estaba en ustedes. Y luego, por otro lado, no solo dice que ahora están iluminados o que están en la luz, no dice esto, dice usted es luz, ustedes fueron la oscuridad antes, ahora son la luz misma. ¿Qué quiere decir con esto? Permítame decirlo de una manera clara, anden como hijos de la luz, sea santo, y ya desarrollaremos esto más adelante. Yo les digo que esto es uno de los asuntos más importantes desde el punto de vista del evangelismo. Cuando digo evangelismo, no solo hablo de las actividades propias del evangelismo, las actividades como ir a la calle a llevar el mensaje en el Transmilenio, en el parque, como hicieron los hermanos la semana pasada, llamando a las personas al arrepentimiento. Me refiero al evangelismo que se hace diariamente en el lugar donde se encuentra, ya sea en el colegio, la escuela, el trabajo, con los familiares, en todo momento. Debe ser importante en todo momento que tenga el entendimiento de la condición exacta del hombre. Debe saber quién es el hombre que no es cristiano. Cuando usted le habla a un hombre de eso, debe saber exactamente en dónde se encuentra. El apóstol nos lo dice, los impíos no solo están en la oscuridad, sino que la oscuridad está en ellos. Ellos mismos son oscuridad, son parte de la oscuridad, es decir, son viles pecadores. En Romanos 2 nos habla de esta condición cuando nos dice, su necio corazón fue entenebrecido. No eran simplemente que estuvieran en la oscuridad, sino que sus propios corazones son oscuros. Una vez más, el mismo Pablo en Efesios, describiendo a los incrédulos, nos dice esto. Nos dice, esto digo pues y afirmo, Efesios 4, versículo 17, juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Ellos están completamente entenebrecidos, están oscuros. Una especie de oscuridad ha entrado en su mente, en el corazón, en las perspectivas, todo el ser y el centro de su personalidad, todo su ser está en oscuridad y eso lo debe entender, todos debemos entender esto. El problema entonces con el hombre no es simplemente que vive en un mundo oscuro. Algunos pensarían, es que hay tanta maldad en el mundo que el hombre se encuentra en ese mundo oscuro. No, es que no hay nada de luz en ellos. Cuando Dios hizo al hombre, Él sopló en ellos el espíritu, o en Adán. El hombre se convirtió en ese momento en un alma viviente y estaba en ese momento en comunión con Dios. Había una luz en su alma, pero el pecado apagó esa luz. No es simplemente que está en un mundo oscuro, sino que hay oscuridad en cada uno de ellos. Entonces, o hay oscuridad en su propio ser, o hay luz en su ser. Es o lo uno o lo otro. Escuche las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vosotros, dice Él, sois luz, sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si no están en la luz, son la oscuridad. Y si son oscuridad, están muertos en vuestros delitos y pecados. No solamente entenebrecidos, muertos, sin una chispa de vida. Y eso dice el apóstol. Es exactamente lo que eran. Y de nuevo nuestro Señor lo ha puesto muy claramente en el Evangelio de Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y los hombres, ¿por qué no la comprendieron? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. La luz vino a este mundo. Vino acá, estuvo en medio de nosotros. ¿Y por qué los hombres no lo creen? Porque no van a Él. Deberían todos de rodillas estar alabándole, sabiendo que Él es la luz.
¿Por qué no lo hacen? Porque ellos aman más la oscuridad que la luz. La oscuridad está en sus corazones y la oscuridad está en sus mentes. Aman la oscuridad, la disfrutan, es lo que les atrae. Y luego, por otro lado, Pablo no dice que el cristiano simplemente ha sido iluminado o que ha venido a la luz. Eso es perfectamente cierto. Pero él dice algo mucho más maravilloso. Ahora son luz en el Señor. La luz ha entrado en él, ha irradiado todo su ser, lo ha poseído, lo ha iluminado. El mismo Dios que habló en la creación y la luz brilló en las tinieblas que cubrían en ese momento la superficie del abismo, ha brillado en sus corazones para dar luz al conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. Sus corazones de todos ustedes, mis hermanos, y el mío han sido hechos luz. La luz ha sido puesta en ellos. El cristiano, por lo tanto, no es un hombre que tiene los ojos de su entendimiento iluminados. Él tiene eso, sí, pero el cristiano es un hombre que ha sido lleno de luz. Ahora bien, ¿por qué esto es tan importante? Por un lado, enfatiza Pablo la diferencia radical entre un cristiano y un no cristiano. Eso debe quedar claro en nuestras mentes y nos muestra que el cambio que experimenta el hombre cuando se convierte en cristiano es un cambio profundo. Es el cambio, podemos decir, más profundo que existe en la vida de cualquier persona. Es el cambio más profundo que existe en el mundo. Afecta todo. Afecta los signos vitales de su ser, toda su personalidad, el corazón, la comprensión, los afectos, todo. Si no ha ocurrido un cambio de estos, es probablemente porque no está en la luz. Tiene que haber un cambio, una transformación. Desde ese momento que inicia esa transformación, empieza una santificación progresiva. Esta verdad también es de tremenda importancia en el evangelismo. Hay una falsa escuela del evangelismo que asegura que todo lo que un predicador debe hacer es predicar la verdad a las personas. El hombre pecador solo tiene que entenderla, creer y aceptar esa verdad. Así que todo lo que necesitaría el evangelista es dar la verdad, es presentarla de forma lógica y clara, sacar a relucir sus argumentos, exponerlos bien, de forma apropiada, exponerlos con pasión y hacerlo de forma elocuente. Y estoy de acuerdo que es vital presentar la verdad en el momento que se hace evangelismo y presentarla con claridad, pero eso en sí solo no es suficiente. Y el Señor ha tratado este asunto en el versículo de Juan 3:19, dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Piensen que la luz vino al mundo, estuvo presente, Jesucristo estaba enfrente de todos, pero ellos amaban más las tinieblas que la luz. Ellos odiaban la verdad. Y en ese momento es lo mismo, las personas prefieren y aman las tinieblas y la oscuridad. Así que no es simplemente suficiente enseñar la verdad a las personas. No basta con poner un pescadito en el carro, en la parte de atrás, para que la gente diga: oh, es cristiano. O algunos dicen escribir en la calle: Jesús viene. O el fin está cerca. No basta con confrontar a las personas con los textos de las Escrituras. Los textos solos no salvan a nadie, no salvan ni una sola alma, ni tampoco ninguna predicación de ninguna persona salva a nadie. Muchas veces he escuchado grandes predicadores que uno debería decir: este hombre predica y todos deberían salvarse. ¿Qué predicación, qué sermón ha hecho? Pero los incrédulos continúan en la oscuridad. No basta con mostrar la luz, sino que además de mostrarle la luz, Dios tiene que hacer la obra. Necesitan nacer de nuevo. El Espíritu Santo debe hacer la operación completa en la persona. Porque el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Puede poner la verdad ante él, citar sus versículos, traer los argumentos, pero sigue siendo necedad para él. Entonces,
No solo basta con presentar la luz y la verdad, sino que debe orar. Orarle al Espíritu Santo para que ilumine la mente y el corazón. Es una operación en conjunto. Nunca se debe separar la palabra y el Espíritu. El hombre no solo necesita luz del exterior, él necesita que sea iluminado del interior. Es una obra, es la obra del Espíritu Santo, abrir la palabra. Y además es la obra del Espíritu Santo abrir el corazón para recibirla. ¿Recuerdan la historia de Lidia, la primera conversa de Europa de Pablo? ¿Recuerdan cómo se convirtió? En el libro de Hechos nos lo dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia en la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Un verdadero evangelismo es aquel que depende completamente del poder del Espíritu para poner luz en la vida de los hombres. Necesita ser hecho luz. No solamente necesitan entender la verdad o ser iluminados. Pero otro factor más que opera aquí, en esta transición, esto es algo que se explica, esto además de que explica la diferencia entre el cristiano y el no cristiano, el apóstol nos dice algo adicional, dice, antes eras tinieblas, pero ahora sois luz, y noten lo que dice ahí, en el Señor. Todo está en el Señor. Aparte de Jesucristo no hay nada, no hay nada. La luz está en Él. Afuera de Cristo no existe nada, no hay nada más, no hay nada sin Él. El Señor Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin en todo y todo. Nadie me puede decir a mí que es que yo creí en Dios. Si no está Jesucristo en su diálogo, yo no creo que haya creído. Es que no basta con decir es que yo creo en Dios. Satanás cree en Dios. Tiene que haber un cambio, una transformación, un entendimiento correcto. Todo está en el Señor. Debe entender quién es Cristo. No hay nada sin Él. Todo está en Él. Pablo se lo dice a los corintios. Pues Dios, que dijo que que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es Cristo. No es nada menos que la acción y la operación de Dios de principio a fin. Cuando el Espíritu Santo vio el caos, cuando el mundo estaba sin forma y vacío, dijo que haya luz. Dios mismo mandó que la luz brillara en las tinieblas, así ha brillado en sus corazones de la misma forma. Él no solo nos ha puesto en una atmósfera de luz, sino que ha brillado en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué hace todo esto? Para darle gloria a Él y a su Hijo Jesucristo, para que vivamos vidas santas. Y puedo decirles esto, que ningún hombre puede ser cristiano sin tener algo de esa luz entrando en su corazón y en su alma. No lo puede ser. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito. Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que no conoce a Cristo no tiene la luz. Sí, pero es más, Él brilla. Además de eso, Él brilla en sus corazones. Él entra en ellos y nosotros estamos en Él. Ahora son luz en el Señor una vez que han creído. No solo creemos en Cristo, estamos unidos a Cristo de manera íntima. Estamos en Cristo y Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. Hay un vínculo indisoluble. No basta simplemente con decir que hace parte, es que tiene que ser parte, real. Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Estamos en Él, somos partícipes de su misma vida, de su misma luz, de su misma gloria. Él nos hace luz. Un cristiano es simplemente un hombre que cree en la enseñanza, que acepta la ética cristiana, porque muchos aceptan esto, vivir vidas morales, la moralidad cristiana, o tomar las verdades que están acá y aplicarlas a su vida. Muchas personas buenas y morales están haciendo eso, pero eso no quiere decir que sean cristianas, porque no son hechos luz. Simplemente
Estas personas están tomando prestado un poco de la luz de Cristo, como lo hacen todas las personas buenas en el mundo. Pero eso no lo hace un cristiano. Lo que hace que un hombre sea cristiano no es que haya cierta cantidad de luz o que se haya apoderado de ella y la practique, sino que se ha hecho luz, ha sido hecho luz, que está en el Señor, en Cristo y Cristo en él. Gracias a Dios. El apóstol lo expresó así, para que nos podamos dar cuenta de que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es absoluta, completamente diferentes. Para que podamos darnos cuenta de que no estamos simplemente mirando la luz. Él nos está mostrando que hay una diferencia abismal entre los dos. Somos luz y la luz está dentro de nosotros. Ya no somos oscuridad. Mi mente y mi corazón, como el suyo que ha creído, se han llenado de luz. Y sí, es cierto, tenemos que aprender, continuar aprendiendo más y más. Pero ya no son oscuridad, son luz en el Señor. Como Él es luz, ustedes son luz. Así como Él es la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Son lámparas, son luminarias. La luz está en ustedes. Andad como hijos de la luz. Y ya veremos más la semana entrante qué es lo que esto significa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hoy nos has mostrado, nos has animado, nos has exhortado a andar en la luz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este día no solamente a verla, a entenderla, sino a ponerla por obra. Padre Santo, nosotros por nosotros mismos no podemos, por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. No solamente a entenderla, sino que también nos des esa fuerza para realizar la obra a la que tú nos has llamado. En el nombre de Cristo te lo pedimos.